Moi buenas tardes, Ana Isabel. Boas tardes. Falamos de famosos ao comezo, pero teño a impresión de que calquera de nós podemos acollernos a esta lei, é así? Efectivamente, en el año 2015 se aprobó en España la ley de la segunda oportunidad, aunque todavía es una gran desconocida, y es una ley que permite a cualquier persona física, incluidos los autónomos, a poder conseguir la cancelación de todas sus deudas privadas y gran parte de su deuda pública. En que consiste exactamente esta lei? Se entramos xa máis no detalle, como, por exemplo, esa lei que nos pode soar máis, a lei da bancarrota en Estados Unidos? Efectivamente, es muy similar a la ley que se aprobó, ¿no?, de bancarrota en Estados Unidos, que en Estados Unidos lleva más de 100 años aplicándose y aquí apenas llevamos 5. Incluso en la Unión Europea lleva más de 15 años aplicando esta ley de la segunda oportunidad. Y realmente es como si fuera un concurso de acreedores de empresa, lo que todos conocíamos como un concurso de acreedores, pero en este caso es para particulares y autónomos. En Estados Unidos, por exemplo, sabemos que foi empregada por personaxes moi famosos, Donald Trump, Steve Jobs, Walt Disney, para refrotar os seus negocios, os seus imperios. Aquí en Galicia en concreto, tedes algún dato de cantas persoas, Ana Isabel, poden estar acollidas? Pues según los datos del INE, en el último año, en el año 2020, se acogieron casi 150 personas físicas y autónomos. Es decir, si tenemos en cuenta que en Galicia, en el año 2015, cuando todavía no se había aprobado esta ley, poco más de 20 personas físicas presentaban su concurso de acreedores, hemos pasado de poco más de 20 personas a casi 150 personas en el último año 2020. E tedes datos tamén a nivel de toda España, Ana Isabel, de como está funcionando? Pues en el año 2020 también se presentaron un total, más de 6.000 concursos, de los cuales más de 3.000, casi el 100% de los concursos, eran de personas físicas y autónomos. Como bien digo, como la ley fue aprobada en el 2015, en los últimos años se ha denotado que cada año va aumentando todavía más los concursos de persona física, ¿no? Las personas que se quieren acoger a la ley de la segunda oportunidad para poder cancelar sus deudas y poder empezar de cero. E o mellor este é un bon momento, non? Porque a crise económica, claro, afecta por igual. Famosos, non famosos, persoas correntes, autónomos, empresarios... seguramente, pois, sexa o momento, non? De botar unha ollada á lei e ver se está hasta o pescozo de débedas, pode acollerse, ou que? Exactamente. La verdad que nosotros en Reparto de Abogados hemos denotado que a esta ley no se acogen solamente un tipo de persona, ¿no? Tenemos personas de todo tipo, personas físicas que han avalado a otros familiares, autónomos que ahora les están derivando deudas de sus negocios porque en su momento pues el negocio no le fue bien. Tenemos personas con más formación académica, tenemos médicos, tenemos arquitectos, abogados o personas con menos formación académica, personas con ingresos elevados, pero que anteriormente sus ingresos eran más elevados y que cuando han disminuido una parte de sus ingresos ya no pueden hacer frente a todos los gastos que tenían, o personas con ingresos mínimos. Quiero decir, la verdad que lamentablemente, y más aún con la situación que tenemos, hay mucha gente con una situación de crisis económica importante y la verdad que ahora mismo en estas circunstancias da igual la clase social, la formación, los ingresos que tengan. Les está afectando a todo tipo de ciudadano, lamentablemente. Claro que se nos facemos unha idea do que pode resultar para unha persoa estar de débedas ata o pescozo, unha persoa que o mellor estaba feita tamén a emprender, a crear postos de traballo, a mirar con optimismo cara ao futuro, chega un momento que un está tan afogado que é imposible levantar xa a cabeza. Quizáis o obxectivo principal é poder iso, non partir de cero, emprender de novo. Exactamente. Realmente esta ley, el objetivo de esta ley es que el deudor que tiene que actuar de buena fe puede demostrar que no es que nosotros en Reparto de Abogados siempre decimos, no es que no quieran pagar, es que no pueden pagar. Porque en su momento, pues como tú bien dices, ¿no? ¿Por qué no tenemos derecho a emprender? ¿Por qué no tenemos derecho a iniciar un negocio
gente que ha avalado a algún familiar, ¿no? Confiando para que este familiar también le vaya bien. Y lamentablemente, pues por circunstancias muchas veces, ¿no?, ajenas a uno mismo, las cosas puede ser que no vayan bien. Y no nos tenemos que avergonzar, porque eso también un poco sucede en España. Nos avergonzamos si tenemos deudas. No, no tiene por qué. Puede ser que nos haya ido mal, puede ser que no hemos elegido esa situación, pero bueno, si hemos llegado a esa situación de insolvencia, lo que hay que hacer es hacer frente al problema, acogerse a la ley de la segunda oportunidad y saber que hay una salida para volver a empezar de nuevo. Unha ferramenta pensada para as persoas, para os autónomos, para poder ser capaces financeiramente. E cales serían os requisitos para poder acollerse a esta lei? Sí, pues bueno, básicamente sería que la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, no se ha podido cometer ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años, en el caso de tener bienes hay que ponerlos a disposición del proceso, antes de acudir al juzgado, intentar llegar a un acuerdo con los acreedores en función de la capacidad económica que tenga cada persona y, como digo, el elemento esencial que todos los jueces están teniendo en cuenta es que sea un deudor de buena fe, es decir, no ocultar bienes, ser transparente, colaborar, aportar toda la documentación de la que dispongan y al final, si realmente cumplen con todos estos requisitos, van a conseguir la cancelación de sus deudas. Porque ao final vai ser un xuiz quen determine si sí ou si non, Ana Isabel. Correcto. Primero pasaremos por una fase extrajudicial en la que, como bien digo, ¿no?, tenemos que intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, pero bueno, lamentablemente en el 99% de los casos intentamos llegar a un acuerdo con los acreedores y los acreedores no dan facilidades. Cuando hablo de acreedores hablo de los bancos, de las entidades financieras, entidades de préstamo rápido, no dan facilidades a las personas que están en una situación complicada. Entonces, cuando no es posible llegar a este acuerdo, acudimos al juzgado, presentamos una demanda de concurso y finalmente pues el objetivo es la cancelación de la deuda. Entón, recordamos, requisitos para poder acollerse a débeda, dixeches non pode ser maior de 5 millóns de euros, tampouco pode haber antecedentes penais por delitos económicos, actuar, por suposto, de boa fe, non ocultar bens, non sei se me quedaba algún requisito. Intentar primero llegar a un acuerdo con los acreedores y en el caso de disponer bienes, pues hay que ser transparente y hay que ponerlos a disposición del proceso. Por que crees que é tan descoñecida esta lei en España? Cal pode ser a causa? Bueno, principalmente porque no interesa. Desde luego que no se ha dado la publicidad que se le debería de dar, ¿no? Y realmente ese es el principal objetivo de Repara tu Deuda Abogados, es darle publicidad, que la gente sepa que existe esta ley. Cuando nosotros damos información, ¿no?, a las personas que contactan con nosotros, las personas no se creen que esto pueda existir, no creen que sea cierta, que exista esta ley que pueda cancelarle todas las deudas. Entonces, lo más importante es esto, es que entre todos demos publicidad a esta ley para que las personas que están en una situación complicada económicamente, que sepan que tienen una salida. Vos non falades en abstracto, vos xa levades axudando un tempo a moitas persoas, pois máis de 11.000 persoas, non, a cancelar as súas débedas. Efectivamente, ya son más de 11.000 clientes que tenemos en Repara tu Deuda Abogados de toda España, de los cuales casi 450 gallegos. Tenemos con los, al final, la verdad que para nosotros la satisfacción y el orgullo es llegar al final del procedimiento, conseguir la cancelación y la verdad que hoy en día puedo decir con orgullo que en Repara tu Deuda Abogados llevamos más de 40 millones de euros cancelados a día de hoy. Tedes unha taxa de máis de éxito do 100%, é dicir que gañades todo ou que? Sí, la verdad que por ahora estamos demostrando, sobre todo siempre lo que decimos, que las personas no es que no quieran pagar, no es que están ocultando bienes, no es que están ocultando ingresos, no es que no quieran, es que no pueden, porque estamos demostrando que con los ingresos que tienen las personas a día de hoy, les da básicamente para sobrevivir, para pagar la vivienda, suministros, alimentación y poco más, porque lamentablemente estamos en una situación muy complicada para muchas personas.
E é un proceso longo, é un proceso con moito trámite, con moito papeleo, como é todo isto? Bueno, sí que es verdad que la media suele ser entre 18 y 24 meses, porque la ley exige, como he comentado, primero una fase extrajudicial en la que intentamos llegar a un acuerdo. Entonces, una vez no se ha alcanzado el acuerdo, que en el 99% de los casos no es posible este acuerdo, tenemos que acudir al juzgado y no deja de ser un procedimiento judicial en el que no hay juicio, pero se tiene que demostrar todo con documentación. Pero bueno, nosotros siempre indicamos a los clientes la documentación que tienen que aportar, lo revisamos todo, intentamos, ¿no?, que este camino pues sea lo más fácil posible para ellos, pero siempre, aunque 18 o 24 meses puedan parecer mucho, cuando entregamos el auto de cancelación de la deuda, todo el mundo dice que merece la pena. Merece la pena este procedimiento para poder dormir tranquilo y poder empezar de nuevo. Poder comezar de novo, poder brillar financeiramente despois de ter descendido o mesmo inferno. Moitísimas grazas por estar con nós, Ana Isabel García, por contarnos do voso traballo e tamén desta situación, desta lei tan descoñecida da segunda oportunidade. Ana Isabel García, directora letrada de Repara tus deudas, abogado. Repara tu deuda, abogados. Moitísimas grazas, Ana. Un saúdo. Muchas gracias. Un abrazo para todos.